Muy bien, doctores. Vamos a continuar entonces. Luego de haber visto lo que es la apendicitis aguda, que por mucho y de lejos es la enfermedad, digamos, más frecuente que asienta sobre el apéndice, vamos a tocar lo que son los tumores. Dentro de los tumores, el más frecuente es el tumor carcinoide. Los tumores carcinoides en sí son un grupo de neoplasias que se pueden asentar en diferentes órganos. El apéndice, el ilion terminal, pueden asentarse en el pulmón, en otros órganos extraabdominales o extratorácicos incluso. Y van a tener unas células que van a ser derivadas de las células de Kulczynski, y la característica fundamental es que van a producir ciertas sustancias que van a alterar especialmente la vascularización, van a alterar la función bronquial, la función pulmonar en estos pacientes. Dependiendo del tamaño del tumor carcinoide en el apéndice, la conducta va a ser distinta. Los carcinoides apendiculares, en los que miden menos de 1 centímetro de diámetro, el tratamiento de elección solamente es la apendicectomía, sencilla, sin hacer mayor cosa. Muchas veces estos tumores se diagnostican por anatomía patológica, se saca el apéndice por otra razón y en el informe sale que es un tumor carcinoide. Si mide menos de 1 centímetro, eso es lo único que hay que hacer, la apendicectomía simple, no se hace otra cosa. En los que miden más de 2 centímetros, lo que se debe o está indicado hacer es una hemicolectomía derecha. Se saca todo el colon derecho, los 15 centímetros finales del ilion terminal, y se amplía incluso hasta el tercio derecho del transverso. O sea, se hace una hemicolectomía con criterio oncológico. ¿Okay? En los que miden entre 1 y 2 centímetros, dependiendo de si es que existe o no síntomas, se debe hacer la hemicolectomía o no. Cuando el tumor carcinoide está en una etapa inicial, normalmente no provoca ningún síntoma. Por eso es que al hacer la apendicectomía se podría sacar este tumor y ya se les van a informar por anatomía patológica de la presencia de este. Si el tumor avanza en tamaño, lo que se va a presentar es el síndrome carcinoide. El síndrome carcinoide va a ser un conjunto de síntomas y signos que se van a dar cuando el tumor se ha manifestado ya con progresión al hígado, ¿okay? O alguna otra parte del cuerpo. ¿Cuáles son los síntomas principales? Enrojecimiento, sensación de calor en rostro y cuello, ¿no? Es el síntoma principal del tumor carcinoide. Asociado a diarrea, puede haber hiperactividad bronquial, dificultad para respirar, palpitaciones, cansancio, tumefacción en pies, en tobillos, sibilancias, dolor o sensación de saciedad en el abdomen. Pero el principal es el enrojecimiento, sensación de calor en rostro y cuello. ¿Ok? Como cuando uno se ruboriza, lo mismo, pero sin causa aparente. ¿Ok? Ese es el principal síntoma, digamos, del síndrome carcinoide. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo se lo confirma? Se confirma midiendo la cantidad o dosando el metabolito llamado ácido 5-hidroxiindolacético, que es el metabolito final de la serotonina que se excreta en orina. Se junta orina en 24 horas, se dosa este metabolito y se hace el diagnóstico del síndrome carcinoide. Muy bien, de ahí viene la pregunta 23 dice, ¿cuál es el tumor apendicular más frecuente? El adenocarcinoma, el tumor carcinoide, el leiomioma, el sarcoma o el mucocele apendicular. Marcaremos ahí el tumor carcinoide, ¿no es cierto? La pregunta 24 dice, el síntoma más frecuente del síndrome carcinoide es diarrea secretoria, hipotensión, rubefacción facial, broncoespasmo o dolor abdominal. No, el síntoma más frecuente es la rubefacción facial. El segundo es el broncoespasmo, ¿no? Las sibilancias. Muy bien, la pregunta 25 dice, ¿cuál es la localización más frecuente de los tumores carcinoides? El ilion, recto, bronquios, apéndice o sigmoides. Todos los que están anotados ahí son sitios
donde se puede asentar un tumor carcinoide. Pero el sitio más frecuente es el apéndice, seguido casi con el mismo porcentaje del ileo terminal. Entre el ileum y el apéndice, entre esos dos, ileum es acá, no es ileo. Entre el ileum y el apéndice, lo que van a llegar a abarcar es casi el 85% de los casos. ¿Ok? Más raros son la localización fuera de estos órganos. Muy bien. Viendo lo que es el apéndice secal, vamos a pasar ahora a lo que es la enfermedad en colon. Las enfermedades en colon, la patología, digamos, que más preguntan es la enfermedad diverticular, seguido de los tumores. ¿Ok? Los tumores de colon y la enfermedad diverticular. La patología hemorroidal vamos a verlo en otro capítulo. Entonces, vamos a hablar de la enfermedad diverticular. ¿Qué cosa es la enfermedad diverticular? La enfermedad diverticular se caracteriza por la presencia de dilataciones saculares a nivel del colon, de la pared colónica, formado por mucosa y submucosa. Por eso se llaman a estos falsos divertículos. Estos falsos divertículos van a estar localizados en el borde mesentérico. ¿Ok? En el borde mesentérico. A diferencia del divertículo verdadero, que es el divertículo de Meckel, que está o sale por el borde antimesentérico. Más frecuentemente los divertículos van a estar ubicados en lo que es el sigmoides. Puede haber en el ciego, pero son raros. Puede haber en el colon ascendente, son un poquito más frecuentes, en el transverso más frecuentes, en el descendente más, y en el sigmoides es el sitio predilecto de los falsos divertículos o los divertículos colónicos. ¿Por qué? Las presiones que maneja el sigmoides son mucho más altas que las presiones que maneja el ciego. A medida que se acercan al recto, a la ampolla rectal, la presión intraluminal que maneja el colon es más alta, y eso predispone a la formación de los falsos divertículos. Es más frecuente en ancianos, eso también es cierto, debido a esa misma característica. Más presión por mayor tiempo predispone a la formación de los falsos divertículos. Por eso es que cuanto más edad tienen los pacientes, más prevalencia hay de esta enfermedad. Es importante la enfermedad diverticular básicamente por sus complicaciones, porque la enfermedad diverticular en sí, la mayor parte de las veces no produce síntomas, es asintomática. Produce síntomas cuando se complica, y se complica de dos formas: o se inflama o sangra. Si se inflama, va a producir abscesos o fístulas. Vamos a desarrollar esto. O si sangra, va a producir hemorragia digestiva. Y la característica que han preguntado más de una vez sobre cómo es el sangrado por enfermedad diverticular es que es una hemorragia digestiva baja masiva. ¿Ok? La hemorragia digestiva baja masiva es igual a enfermedad diverticular hasta que no se demuestre lo contrario. Muy bien, entonces vamos a hablar de la primera complicación que habíamos dicho, que es la inflamación. La inflamación de la enfermedad diverticular se llama diverticulitis. ¿Qué cosa va a pasar en la diverticulitis? Se inflaman los divertículos porque se van a llenar de heces. No van a poder salir del divertículo, van a empezar a inflamar la mucosa, a llenarse de pus y a formar abscesos o inflamar el colon. Entonces va a haber dolor. Y más frecuentemente ese dolor se va a sentar en la fosa ilíaca izquierda. ¿Dónde está el colon sigmoides? Porque hay más divertículos ahí. Pueden encontrar al lado izquierdo dolor en fosa ilíaca izquierda, pueden encontrar un Blumberg al lado izquierdo, una especie de McBurney al lado izquierdo, rebote al lado izquierdo, como una apendicitis. Por eso se le llama a la diverticulitis la apendicitis del lado izquierdo, ¿no? Algunos autores le dan ese nombre. La diverticulitis se puede complicar con abscesos
si es que se llena de pus, con peritonitis, si es que ese absceso se rompe y hay una comunicación entre la luz del intestino y la cavidad peritoneal, o mediante fístulas, si el absceso se plastrona con algún órgano o hacia la pared abdominal y drena hacia la piel o drena hacia algún otro órgano, como por ejemplo la vejiga, y produce una comunicación entre vejiga y colon, produciendo una fístula vésico-simoidea, o si es que drena hacia la piel, será una fístula enterocutánea. Cuando ustedes sospechan de una diverticulitis, tiene un paciente anciano con dolor abdominal progresivo, fiebre, al examen le encuentran dolor en la fosa ilíaca izquierda, el antecedente de ser estreñido, entonces van a pensar que es una enfermedad diverticular complicada con una diverticulitis. ¿Qué cosa tienen que hacer? Tienen que confirmar el diagnóstico. Para confirmar el diagnóstico se puede hacer o se debe hacer estudios de imágenes. En este caso se solicita la tomografía con contraste, ¿no? La tomografía helicoidal multicorte o la taja abdominal contrastada. El examen de elección en una diverticulitis es la tomografía. Entonces, cuando no está inflamado el divertículo, la colonoscopía es un examen que ayuda mucho en su diagnóstico y confirma, al igual que el enema a doble contraste, ¿no? El colon con enema. Pero en caso de diverticulitis, cuando esté inflamado o cuando están inflamados los divertículos, están contraindicados. No se debe hacer ni la colonoscopía ni el enema con mario o con doble contraste por el riesgo de perforación, ¿no? Cuando hacen la colonoscopía normalmente ingresan con el colonoscopio y para ver bien el gastroenterólogo insufla aire. Eso de insuflar aire distiende el colon y la distensión puede producir la ruptura de un absceso o de un divertículo inflamado, produciendo perforación. El mismo mecanismo se presenta cuando hacen un colon con enema o un colon a doble contraste. Entonces, esos estudios están contraindicados cuando hay diverticulitis. Si no hay diverticulitis, no están inflamados los divertículos, se puede hacer sin ningún problema. El tratamiento de la enfermedad diverticular eminentemente es médico. ¿Ok? O sea, el tratamiento es antibióticos, antiinflamatorios, reposo gástrico, cambios en el hábito alimentario, consumir más fibra, mejorar las deposiciones, ¿no? Reblandecerlas, y solamente la cirugía está reservada para los casos de recurrencia o complicaciones. Si un paciente tiene episodios repetitivos de diverticulitis, ese paciente es candidato a ser operado. Si un paciente tiene diverticulitis y se perfora, hace absceso o hace una fístula, obviamente tendrá que ser operado. Si un paciente hace diverticulitis, cicatriza el colon y hace una estenosis, si no se puede poner una prótesis por colonoscopía, este paciente también tendrá que ser operado. ¿Ok? Entonces, como les decía, el tratamiento puede ser quirúrgico siempre y cuando se trate de recurrencia o se trate de complicaciones. Nunca la enfermedad diverticular, el tratamiento quirúrgico de inmediato. Siempre se reserva para las recurrencias o complicaciones. Bien, esta es una imagen que nos muestra cómo es la imagen por el colonoscopio de la enfermedad diverticular. Estos agujeros que ven ahí, estos orificios, son la entrada, digamos, al saco diverticular, ¿no? Como se ve acá. Como ven, este es el marco colónico y estas dilataciones a manera de sacos o dedo de guante son los divertículos colónicos. Más frecuentes en sigmoides, menos frecuentes a manera que avanzan hacia el ciego, por el aumento de presión a este nivel. ¿Cómo se forman? Nosotros tenemos la arteriola mesentérica que está entrando al colon. Al entrar se va dividiendo en dos ramas. A medida que avanza, va a ingresar atravesando la pared muscular, llegando hasta la submucosa. En esa zona donde atraviesa, donde penetran los vasos,
esa zona queda débil, debilitada. Si hay un aumento de la presión constante a nivel de la luz del colon, la mucosa y su mucosa van a empezar a protruir por esta zona débil, por esta debilidad, y van a formar el divertículo. Si el contenido dentro del colon pasa al divertículo y queda atrapado, va a producir inflamación. Esa inflamación va a producir la presencia de pus y finalmente va a producir un absceso. Este absceso tiene dos opciones: se le da antibióticos antiinflamatorios y drena hacia la luz y con eso se autolimita, o va a aplastonarse y puede dirigirse a hacer una fístula hacia la piel, hacia otro órgano, vejiga. En el varón, en la mujer puede ser vejiga, puede ser útero, puede ser la cúpula vaginal también, o si no, se va a fistulizar hacia la piel. Al igual que en la colonoscopía, en una enfermedad diverticular no complicada es útil la radiografía con bario, ¿no? Como se ve acá, hay presencia de imágenes de adición, ¿no? Como dedo de guantes, dilataciones. Muy bien. La pregunta 26 dice: la localización más frecuente de los falsos divertículos del colon es, o sea, de los divertículos, ¿no es cierto? Transverso, ciego, colon ascendente, colon descendente o sigmoides. ¿Cuál será? Habíamos dicho que era sigmoides, ¿no es cierto? A medida que avanzan hacia el sigmoide son más frecuentes. La pregunta 27. En cuanto a las indicaciones quirúrgicas de la enfermedad diverticular del colon, señale la respuesta falsa. ¿Qué es lo falso? Pacientes mayores de 50 años, alteraciones funcionales del colon, sospecha de carcinoma, disuria asociada a diverticulitis, masa sensible y persistente en fosa ilíaca izquierda. ¿Cuál será? ¿A cuál de los pacientes operarían? A ver, masa sensible y persistente en fosa ilíaca izquierda. ¿Podría ser indicación quirúrgica o no? Podría, ¿no es cierto? Una masa sensible y persistente puede corresponder a un absceso, ¿no es cierto? O a un plastrón. Si persiste y sigue siendo dolorosa, podría ser una indicación quirúrgica. La disuria asociada a diverticulitis. ¿Será o no? Si ustedes tienen una diverticulitis, una inflamación de los divertículos, y tienen asociado disuria, una posibilidad es que haya una fístula entre el colon y la vejiga. Y podría ser quirúrgico, podría ser necesidad quirúrgica, si es que hubiera la fístula. Una sospecha de carcinoma. Si bien es cierto, la enfermedad diverticular o diverticulitis no predispone al cáncer, pero sí puede confundir con cáncer. ¿Cuándo? Cuando existe estenosis cicatrizal, ¿no? Hay estrechez de la luz, puede confundir con un cáncer, o cuando existe masa a nivel del sigmoides o del descendente, que puede confundir con un cáncer. Ante la sospecha de cáncer, claro que sí, está indicada la resección también. Las alteraciones funcionales del colon básicamente se dan por estenosis, ¿no? Cuando hay cicatrización de la enfermedad diverticular inflamada, muchas veces se produce estenosis y eso va a producir estreñimiento principalmente. La edad no es un factor que tenga que ver con la indicación quirúrgica. No se olviden, las indicaciones quirúrgicas para una enfermedad diverticular, en el caso de diverticulitis, es si es que se inflama a repetición o tiene alguna complicación, absceso, fístula, sea interna o externa. ¿Ok? En esos casos recién se indica la cirugía. A mayor edad no significa que deba ser operado. Si tienen un paciente, no sé, de 60 años, que tiene el primer episodio de diverticulitis, ese paciente no se va a operar. Si tienen un paciente de 45 años y es su quinto episodio de diverticulitis, probablemente ese paciente tenga que ser operado, ¿no es cierto? A pesar que es más joven. ¿Ok? Entonces, la edad no es un criterio para decidir la cirugía. Muy bien, la pregunta 28 dice: paciente que acude a urgencias por dolor abdominal localizado en fosa ilíaca izquierda. La historia clínica sugiere una diverticulitis.
¿Cuál de las siguientes exploraciones no debe utilizarse para estadificar la gravedad de la enfermedad o evaluar la evolución de la misma? Exploración física, recuento de leucocitos, ecografía abdominal, tomografía contrastada o colonoscopía. ¿Cuál será? Colonoscopía, ¿no es cierto? Es lo que dijeron. ¿La exploración física les ayudará para evaluar la gravedad o la evolución? Sí, ¿no es cierto? Un paciente viene con una enfermedad diverticular, con una diverticulitis, ustedes lo palpan, lo examinan y ven que le duele. Le inician antibiótico, al día siguiente lo vuelven a palpar, le duele menos. Al subsiguiente le duele menos todavía. O sea, ¿sirve para la evolución? Sirve. Ok. Recuento de leucocitos, lo mismo. Viene un paciente con enfermedad diverticular complicada, le toman su hemograma, está en 20.000 leucocitos. Al día siguiente o a los 2 días le vuelven a tomar, está en 15. Al subsiguiente ya se normaliza. ¿Le sirve para la evolución? También, ¿no es cierto? Para la gravedad, también. ¿La ecografía abdominal servirá para la evolución o la gravedad? Si bien es cierto, no es el examen de elección, porque el examen de elección es la tomografía con contraste, la ecografía abdominal nos puede servir para ver líquido libre, para ver abscesos, principalmente esas dos cosas, que son complicaciones mayores de la diverticulitis. ¿Okay? La tomografía con contraste, como les decía, es el examen de elección. ¿Okay? Es el examen de elección para la diverticulitis. Lo que no se debe hacer es la colonoscopía, pues no debe utilizarse. Muy bien, así como se complica la enfermedad diverticular con inflamación, y a eso se llama diverticulitis, la enfermedad diverticular se puede complicar también con sangrado. Y habíamos dicho que la característica fundamental de la hemorragia por enfermedad diverticular es que es un sangrado masivo, una hemorragia digestiva baja masiva. En enfermedad diverticular se indica que un sangrado que requiere más de 3 unidades de paquetes globulares en 24 horas para mantener estable al paciente implica una hemorragia digestiva baja masiva. ¿Cómo se hace el diagnóstico del sangrado por enfermedad diverticular? Mediante 2 exámenes. Uno se puede hacer mediante gammagrafía y el otro mediante angiografía. La gammagrafía se hace con glóbulos rojos marcados con tecnesio 99. ¿Qué cosa va a captar la gammagrafía? Va a captar los glóbulos rojos que está perdiendo a través del intestino, ¿okay? A través del sangrado. Va a detectar sangrados menores a la angiografía, de 0.5 a 1 mililitro por minuto. La ventaja de la gammagrafía es que va a ser útil en el sangrado intermitente, o sea, en ese sangrado que viene de forma masiva, para el sangrado y días después o horas después vuelve a sangrar, para y vuelve a sangrar. Para ese tipo de sangrado es útil la gammagrafía, porque puede detectar y es útil en ese tipo de sangrado. En cambio, la angiografía va a detectar sangrados mayores a los que detecta la gammagrafía. La desventaja también es que solo se puede hacer con el paciente estable. Un paciente inestable no puede ser sometido a una angiografía. La ventaja fundamental de la angiografía sobre la gammagrafía es que la arteriografía o la angiografía puede ser terapéutica, y de hecho lo es. Normalmente el sangrado por enfermedad diverticular se debe manejar y debería manejar mediante inyección de vasopresores, de vasoconstrictores o embolización del vaso sangrante. ¿Okay? Se dice que la angiografía tiene un 85% de respuesta positiva en el tratamiento, ¿no? Cuando está indicado y en manos expertas. Si no se puede hacer la angiografía como tratamiento, es imposible, y no hay otra forma de cohibir el sangrado, lo que se debe hacer es la paratomía. Si se diagnostica el lugar de sangrado, se hace una resección segmentaria de la zona donde están los divertículos. Si es que no se tiene ubicado el lugar de sangrado, se debe hacer una colectomía total, con ilio recto anastomosis, o sea, el ilio se anastomosa al recto, se saca todo el colon, porque todo el colon
puede ser que esté enfermo y la presencia de algún divertículo por ahí podría predisponer al sangrado. Entonces, cuando no se tiene lugar de sangrado, el tratamiento es la colectomía total. ¿Ok? La colectomía total. Muy bien, la pregunta 29 dice: un paciente de edad avanzada ingresa por urgencias con rectorragia masiva. La causa más frecuente de dicho sangrado es carcinoma de colon, diverticulosis, diverticulitis, colitis ulcerosa o pólipos de colon. ¿No? ¿Qué habíamos dicho? Rectorragia masiva era igual a diverticulosis, pues, ¿no? O enfermedad diverticular. No se olviden, diverticulitis es la inflamación de los divertículos. La diverticulosis es la presencia del divertículo, no necesariamente inflamado. El carcinoma de colon puede producir sangrados, ¿no es cierto? Pero normalmente no son masivos, más bien producen sangrado oculto en heces, ¿no? Anemia crónica. En algunos pacientes puede producir sangrados más o menos masivos, moderadamente masivos, pero normalmente la característica fundamental de la enfermedad diverticular es el sangrado masivo.